el ser humano dejó de estar en la presencia plena de Dios. Y toda la cantidad de cosas que empiezan a suceder cuando el hombre empieza a entrar en relación con el pecado. Esa pregunta es espectacular. Esa es la pregunta. ¿Dónde estamos? Bueno, el día de hoy estamos con Antonio Torres, Sergio Romero. Hoy queremos hacer un conversatorio bien especial. Es de un tema muy importante que es sobre Adán y Eva y la caída al ser expulsados del paraíso. Bueno, para hacer una introducción quiero que partamos de una base, y es de la base bíblica y teológica, de que hay un ser que preexiste, que es preexistente a todo lo que conocemos y lo que conocemos como universo, ¿no? De ahí vamos a partir de que existe un ser, de que existe Dios y que todo lo que existe proviene de Él. De esa manera, al ser un ser absoluto y de absoluta bondad, nos creó a nosotros los hombres en una situación que llamamos el paraíso. Entonces, partiendo de que fuimos creados en el paraíso, yo les quiero preguntar primero, ¿qué pasó después? Después de ser creados en el paraíso, ¿qué pasó con estos hombres, con Adán y Eva? Quisiera empezar con Sergio. Estábamos en el paraíso y ¿qué pasó después según el relato bíblico? ¿Sí? Claro. Listo. Esto es simplemente una pregunta de conocimiento de la Biblia. O sea, digamos, según eso, según el relato bíblico, el ser humano dejó de estar en la presencia plena de Dios, ¿sí? Y entró en una situación de vida distinta, en una situación de percepción distinta de la realidad. En el relato bíblico, en el capítulo 3 del Génesis, dice, se les abrieron los ojos, ¿sí? Es una expresión miércoles compleja, es una expresión difícil de entender porque incluso nosotros en nuestras conversaciones lo hemos discutido, se les abrieron los ojos, casi que opera al revés, casi que como que se les cerraron los ojos porque ya no pueden ver la realidad total y completa en el relato, sino que al abrirse los ojos empiezan a percibir un mundo distinto, ¿sí? Entonces, por un lado. Y luego a partir del capítulo 4 del Génesis nosotros nos empezamos a encontrar cómo es la vida del ser humano en una situación distinta a la situación del paraíso. Es en una situación distinta en términos humanos. ¿Cómo empieza a vivir el ser humano en términos propios? Empieza a definir el mismo, eso lo vemos en el capítulo 4, 5 del Génesis, empieza a definir el mismo qué es la justicia, qué es la libertad en términos humanos, y empieza a haber una separación misma de Dios, ¿sí? Eso es básicamente lo que yo veo que nos encontramos en ese primer momento. O sea, los primeros capítulos del Génesis, digamos, 3, 4, 5, 6, nos empiezan a describir cómo es la vida del ser humano en sus propios términos y toda la cantidad de cosas que empiezan a suceder cuando el hombre empieza a entrar en relación con el pecado, ¿sí? O sea, vemos la historia de Caín y Abel. Vemos la historia de la Torre de Babel más adelante. Vemos la historia de Noé, ¿sí? Que son todas historias que nos muestran como esas decisiones que toma el ser humano y como el ser humano tratando de definir el mundo en sus propios términos, de hacer uso casi que de la manzana, no de la manzana, el fruto que come, que es de alguna manera definir el mismo en sus propios términos, qué es este mundo y qué es la vida. Muy bien, yo veo las cosas un poquito distintas a Sergio. El hombre, está en el paraíso, es expulsado del paraíso, lo que nos dice la Escritura es expulsado del paraíso. ¿Y a dónde llega? Sergio dice que el hombre va a ver la realidad en unos términos distintos, en los términos humanos. Pero, ¿qué son los términos humanos? Esa es la parte que me parece que tiene como una oscuridad. ¿Qué vienen a ser los términos humanos? ¿Qué vienen a ser los términos esos términos en los cuales el hombre
comienza como a definir la realidad, justicia, injusticia, bien, mal, etcétera, ¿no? Apropiándose de lo que tomó en el árbol del bien y el mal. Me parece que ahí está desconociendo un elemento fundamental en toda la descripción de Sergio. Es un ignorar un elemento fundamental. Yo sé que es un poco la concepción teológica práctica que existe hoy en día en la iglesia. Más que en la iglesia no, en el clero existe esa concepción, que es una concepción, en mi opinión, reduccionista y en cierta forma manipuladora, porque va a ignorar a la serpiente. La serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. La serpiente es la representación de un personaje, de un ser real que por toda la escritura nos va a estar hablando de que es un ser real, de que son seres reales, de que son personas, huestes de maldad en las alturas. No es una tendencia. El demonio no es una tendencia. Eso es lo que están manejando el clero hoy en día, una gran mayoría del clero, no todos, pero muchísimo del clero reducen las cosas a que simplemente el hombre cayó en una situación y va a definir las cosas en términos humanos. Lo que yo he percibido y encuentro en la misma escritura es que el hombre no va a definir las cosas en términos humanos, porque esos términos humanos no existen como tales. Es una fantasía que hay en la mente del hombre. El hombre va a haber caído en el imperio de Satanás, un imperio que Satanás rige a través de una especie de control mental de las personas. Lo que las personas van a ver no es la realidad, es la realidad que se proyecta en sus mentes desde la mente del demonio, desde la mente de los demonios, controlada por los demonios mismos, para que las personas no puedan despertar y ver su propia realidad. Bueno, entonces antes de seguir a la siguiente pregunta, quiero saber, Sergio, si tienes algo que le quieras preguntar a Antonio de lo que acaba de decir. Esto que usted dice, Antonio, es una interpretación que si nosotros nos atenemos al texto del Génesis, es difícil de llegar hasta allá. ¿Sí? Es decir, en el Génesis no dice todo eso que usted dice. Sí dice lo de la serpiente. ¿Sí? Sí dice lo de la serpiente. Pero después, que este es el imperio de Satanás y todo eso, en la Biblia no lo dice. O sea, en esa parte, en el Génesis, en la caída, eso no está relatado de esa forma. Lo que está relatado en ese libro del Génesis, sí, por supuesto, yo desconocí lo de la serpiente y está bien, lo acepto. Pero luego, todo el esquema del mundo en el que el hombre vive no está descrito así como usted lo en el Génesis no está escrito exactamente así. En el resto de la escritura sí encontramos muchos elementos que nos hablan de eso. En algunas partes. Por ejemplo, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hay dos preguntas que yo le haría ahí. Esa, despiértate tú que duermes. La permanente insistencia, especialmente en los milagros, de curar a los hombres de la ceguera. Y esa frase suya de que el hombre va a definir las cosas en términos humanos. Como si los términos humanos pudieran existir distanciados de la realidad de Dios, como si pudiera haber una otra realidad. Si nosotros entendemos que Dios es el ser, y lo encontramos por toda la escritura, el Yahvé, el yo soy, yo soy el ser, no un ser más, entendemos que fuera del ser no puede existir nada.
porque lo que está fuera del ser, pues simplemente no tiene ser y por lo tanto no puede existir. Por lo tanto, no pueden existir ni existen términos humanos propiamente. No hay Pero si una... usted dice, ah, no, qué pena, lo interrumpí, qué pena. Termine ya. no, ahí hay 3 puntos que me gustaría que usted contestara. Pero bueno, listo. Entonces, los términos humanos, si no existen los términos humanos, simplemente no existe el libre albedrío. Sí. O sea, así de simple. Digamos, los términos humanos es el hombre tomando decisiones. Eso es a lo que me refiero con eso. Es el hombre tomando decisiones. Sí. El hombre tomando decisiones en lo que estaba diciendo en el Génesis, en la definición de justicia, en la definición de libertad, de propósito, de qué es su bienestar, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Ok, el hombre tomando decisiones son los términos humanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta un elemento fundamental. Y si no lo puede hacer, no tiene libre albedrío. El libre albedrío, la libertad, habría que definir el libre albedrío, libertad. Yo lo defino como la capacidad del hombre de escoger el bien. Porque una vez que el hombre escoge el mal, deja de ser libre. Entonces, la capacidad del hombre de escoger el bien. Puede escoger el bien, puede no escogerlo. Y fundamentado, Sergio, en que el mal propiamente como tal, como realidad ontológica, como ente, el mal no existe. El mal es la ausencia de Dios, es la ausencia del bien. Por eso, el punto de referencia necesario en esa supuesta construcción del mundo, definición del mundo en términos humanos, no es tal en términos humanos. Si usted va a ver en todo el desarrollo de la historia del mundo, especialmente el cristianismo, siempre hay un punto de referencia. El punto de referencia es Dios. El punto de referencia son los 10 mandamientos y todo el desarrollo que viene de ahí. Y es desde ahí desde donde se va a desarrollar los conceptos de justicia, de verdad, de amor, etcétera. Todos son referidos a Dios, lo cual, en mi opinión, quiere decir que no hay términos humanos. Los términos humanos vienen a ser el caos, el no ser, la autodestrucción. Pero si la decisión es entre, o sea, si las opciones para una decisión es solo una, entonces no es una decisión. ¿Sí? Es un punto interesante ese que usted está planteando. Nos desvía un poquito de lo que estamos hablando, pero es un punto interesante, el punto de la libertad. ¿Qué es la libertad? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Podemos escoger el bien, podemos escoger el mal, pero en el momento mismo en que escogemos el mal, ya no somos libres, ya perdemos la libertad. ¿Ve? Entonces, sí, el libre albedrío está hecho como la capacidad de escoger el bien, puesto que se pierde, desaparece, tan pronto se escoge el mal. Y en mi opinión, Sergio, y lo que sí vamos a encontrar todo el tiempo en la escritura, y podemos hacer un debate tomando los textos bíblicos, es que el que rige el mundo es el demonio. Arrancados de las manos de los enemigos, nos dice el cántico de Zacarías. ¿Sí? Arrancados de las manos de los enemigos. No nos dice liberados de la autoesclavitud, de la soberbia, o liberados de la autoesclavitud del pecado. Arrancados de la mano del enemigo. El enemigo nos esclaviza, y todas las imágenes. El faraón, ¿sí? La esclavitud en Egipto. Por todas partes vamos a encontrar lo mismo, ¿eh? Por todas partes vamos a encontrar la presencia del demonio como amo del mundo. La seguridad que se encuentra en Egipto, que encuentran ellos en Egipto, en la esclavitud, precisamente. En la esclavitud encuentra una seguridad, una comodidad, como la que encuentra el hombre en el mundo hecho de pecado, en el mundo hecho de una negación práctica de Dios. Por eso digo que eso está en la iglesia, porque en la iglesia la gran mayoría de la gente vive de espaldas a Dios,
pero yendo a misa y cumpliendo los preceptos, ese mundo del cual yo vengo. Y ahí siempre está la presencia del faraón. Siempre está la presencia del faraón, dirigiendo, controlando y esclavizando. Esclaviza a través del pecado, sí. Cuando usted comete un pecado, cuando uno comete un pecado, uno es libre antes de cometer el pecado. Antes de cometer el pecado es libre. Y es libre de cometerlo o no cometerlo. Pero una vez que lo comete, ya no es libre. Ya está obligado a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Y ese dolor de la culpa, ese dolor, esa sensación interna de haber obrado mal, esa especie de asco de sí mismo que produce el pecado, solo se calma repitiendo el pecado. Cuando usted repite el pecado, eso le tranquiliza. Es un calmante, es una crema calmante durante unos minutos. El pecado no es diferente a la droga, no es diferente a la heroína o la cocaína. Esa ansia desesperada que se vuelve dolor se calma con una dosis de heroína y luego otra y otra y otra. Ya no es libre la persona, ya no puede decir lo tomo o no lo tomo. Yo creo que eso con respecto a la libertad. La libertad es la capacidad de escoger el bien. Cuando se escoge el mal se pierde la libertad. ¿Se puede escoger el mal? Sí se puede. Y hasta el instante en que escoge es libre. Cuando decide, ya no. Ya la perdió. Ya entró en la esclavitud de Egipto. Y la esclavitud tiene un amo, tiene un dueño. Y eso es muy claro, Sergio, en la escritura por todas partes, ¿sí? En la creación de los ángeles y la caída de los ángeles y la rebelión de Lucifer y la presencia de Lucifer por todas partes. En el libro Sí, pero es que eso no está narrado. Eso no está narrado, Antonio. La creación de los ángeles y la caída, esos son perspectivas, o sea, son perspectivas, pero la narración como tal particular de eso no está por ningún lado. Ok. ¿Usted ha encontrado algún sitio? Es decir, ¿usted cree en el Papa? ¿Cómo así? ¿Usted cree que Francisco es el Papa, es el símbolo de unidad de toda la iglesia? Sí. Ok. ¿Dónde está en la escritura? El debate sobre el Papa es un debate interesante, pero sí, en la escritura sí está, claro. No, no está. Sí, sí está, claro que sí está. Hay un momento en el que Jesús le entrega las llaves a Pedro. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y te entrego las llaves, En ninguna parte dice, va a haber un Papa que va a ser el obispo de Roma y ese va a tener esta y esta. Ah, no, eso es un desarrollo posterior. Eso es un desarrollo posterior. A eso voy. Eso es un desarrollo posterior que se llama tradición. Pero es muy claro. Digamos, es muy claro. Es muy claro. Pero lo que usted dice no. Es decir, lo de los ángeles y que fueron creados y que se cayeron y que unos tomaron... Eso no está por ningún lado, Antonio. En la Biblia. Así, ese relato como tal no está. Ok. El relato como tal no está. Nosotros no estamos trabajando, Sergio, solamente a partir de la escritura, ¿sí? Sino en la tradición. La tradición. Lo del Papa sí, hay una mención sobre. En ninguna parte hay una narración, Sergio, que diga que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un desarrollo posterior, como dice usted, como usted mismo dice, sobre los ángeles y sobre el demonio, sobre quién es el demonio, ¿sí? Es un desarrollo posterior a partir de la escritura, sí. La escritura en todo su movimiento, primero entre los judíos y luego en Jesucristo.
Y en Jesús y en las palabras de Jesús permanentemente aparece también la presencia del demonio. ¿Sí? La presencia del demonio. Y la presencia del demonio como un dominador del mundo aparece por todas partes. Yo creo que la conversación es interesante y usted tiene razón en que debemos hacerla más precisa sobre los términos bíblicos en que nos habla. Podemos coger todos los términos, pues una próximo desarrollo, si a usted le parece. Bueno. Donde tomamos los textos bíblicos que nos hablen de los ángeles, que nos hablen de la caída, que nos hablen de los demonios. Pero tiene razón en eso, no existe un relato preciso en ese sentido. Aparece la presencia de Satanás, ¿sí? Y aparece la presencia del mal que se encarna en Satanás. Pero también nos habla repetidamente, Sergio, en la Escritura, de Satanás como persona. No nos habla de Satanás como simplemente una tendencia, como lo maneja, como le digo, la mayor parte del clero hoy en día. ¿Sí? Hasta ahí respecto a la Biblia, pero tenemos toda una tradición sobre el tema, Sergio. Toda una tradición sobre el tema. De la presencia y del control del demonio sobre los hombres a través del pecado. A partir del momento en que el hombre peca, pierde el control de sí mismo y se lo entrega al Satanás. Más aún. Veíamos esta mañana, espérenme un momento, en los textos de ¿qué? San Efrén era. Sí. Los impulsos dominan a la naturaleza y el enemigo al alma. Yo quiero decir algo. Yo no desconozco la presencia de Satanás en la Biblia, digamos, sí está por todas partes. O sea, está en Job, está en el Apocalipsis, o sea, está muy claramente en Job, o sea, es un personaje y tiene unas características. Está descrito en varios textos de San Pablo, en varias de las cartas de San Pablo está, y está sobre todo presente en el Apocalipsis. Sí. ¿Cuál es o sea, y luego después de estos textos, hay, como usted lo dice, un desarrollo en la tradición de tratar de comprender, ¿cierto? ¿Cuál es el lugar de este personaje, tanto en el texto bíblico como en la vida del ser humano, ¿verdad? De este personaje que es el demonio. Pero es un desarrollo milenario que yo no desconozco, ¿sí? O sea, yo no lo desconozco, solo que yo no tengo la certeza absoluta de que sea así como se lo plantean. La certeza absoluta, Sergio, no la tiene nadie de nada. Porque esa es la esencia de lo que llamamos mundo es eso, la ausencia de la certeza. Si nosotros tuviéramos certeza absoluta, le diríamos a la montaña venga y la montaña vendría, pero la montaña no viene cuando la llama. Si uno tuviera la certeza absoluta no existe. Por eso lo que existe son caminos a través de los cuales podemos recorrer con el pensamiento, con la vida misma, con la práctica de la vida, porque estos son caminos, Sergio, que no se viven solamente aquí, se viven con la práctica de la vida. ¿Qué debo hacer con las decisiones que debo tomar en cada momento? Es con la práctica de la vida que se viven y claro, nunca hay una certeza absoluta de que esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Uno siempre está corriendo ese riesgo. Hay una serie de elementos que nos ayudan a caminar. Uno de ellos fundamental es la iglesia. La iglesia nos dice, cojan por aquí. La tradición de la iglesia y la escritura nos dicen, cojan por aquí. En el pensamiento, por ejemplo. De manera que no es muy difícil de ver ese concepto de que al salir del paraíso el hombre ya no percibe la realidad como la realidad es. Percibe otra cosa.
percibe otra cosa. Entra en una situación que San Pablo la plantea semejante a la muerte. A la muerte. En otras partes nos habla del hombre animal. Se hace semejante al animal. Y en el animal rige la muerte. Y lo plantea como un ser ciego que no ve las cosas del espíritu, sino solo las de la materia, lo que se puede ver con estos ojos. Ha perdido su parte esencial y todo el problema es recuperarla. La misma concepción. Por eso el punto fundamental, el punto de la pregunta era la concepción de la realidad. ¿Cuál es la concepción de la realidad? Y es de esta realidad en la cual estamos viviendo. Claro, también viene desde atrás y va hacia adelante. Pero ¿qué es la realidad que estamos viviendo? Yo la realidad que estamos viviendo la veo, claro, a partir del texto del capítulo 3 del Génesis, a partir de la caída. Esa es la realidad que estamos viviendo. La realidad que vivimos en el mundo es la caída. Es el hombre después de la caída, es el hombre fuera del paraíso. ¿A dónde fue a dar? El hombre después del pecado original. ¿A dónde fueron Adán y Eva y a dónde tuvieron sus hijos y dónde nacimos? ¿Qué es este mundo? Esa es la pregunta de fondo. Quizás esta conversación puede ser una base para un debate más interesante con elementos ya de estudio bíblico, sabiendo que tenemos. Pero, ¿qué es este lugar que habitamos, Sergio? Sí, esa pregunta es espectacular. O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿dónde estamos? No lo sé, Antonio, no lo sé. Bueno, un momentico. Usted no lo sabe, pero usted camina. Usted se levanta. Usted trabaja. Usted enseña a sus hijos. Usted se mueve en este lugar que llamamos mundo, que llamamos vida, que llamamos vida. Usted se mueve aquí. Si usted no sabe qué es este mundo, quiere decir, perdónenme un instante, voy a cerrar los ojos para no ver su desconcentra. Okay. Quiere decir, Sergio, que usted es el equivalente de llegar a un país que no conoce, sin planos, sin GPS, ni Waze, ni nada de esas cosas, y sin hablar el idioma. Si usted no sabe, si usted no tiene una noción o una idea. Yo creo que usted tiene una noción de dónde está. Puede ser acertada o equivocada, como tiene todo el mundo. Puede ser precisa o imprecisa, pero tiene una noción. Y esa es la que yo quisiera en un momento dado conocer, porque yo le expreso mi noción de dónde estoy parado. Uno le puede poner muchos nombres a ese sitio. Pero yo se la puedo explicar y es lo que he estado haciendo, ¿sí? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Dónde nacimos? ¿Dónde nacimos? En términos bíblicos, nacimos fuera del paraíso, nacimos expulsados del paraíso. Ahí nacimos, no nacimos en el paraíso, tampoco nacimos en la realidad propiamente, porque nacimos expulsados del paraíso. Si nosotros entendemos que Dios es la verdad, no es una verdad dentro de muchas, es la verdad. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. ¿Sí? Yo soy la verdad. Dios es la verdad. Entonces, si fuimos expulsados de la verdad, ¿a dónde fuimos a dar? Necesariamente, a la no verdad, a la mentira. El demonio es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Y padre es el que gobierna. Padre no es el que engendra y sale corriendo. Padre en el sentido de que controla.
¿sí? Eso nos hermana un poquito con los conceptos modernos. Si usted quiere ver con los conceptos actuales de lo que llaman la posverdad. Porque, ¿qué es la posverdad? ¿Usted ha visto un poquito qué es la posverdad? Sí, sí, es un concepto que se viene manejando ahora con el posmodernismo. Estos son algunos filósofos que hablan de que simplemente no existe la verdad. Simplemente no existe la verdad objetiva en los términos en los que ha sido planteada, digamos, desde hace mucho tiempo, sino que la verdad es relativa, que no se puede conocer, que podemos llegar hasta cierto punto, que cada uno de alguna manera determina Cada uno, según su criterio. hace un rato, hace unos días veía yo unos comentarios sobre un debate de Agustín Laje con un psiquiatra Heredia en República Dominicana. Y cuando le preguntan a Laje por qué llegó a ese debate de una forma tan agresiva, él se sentó el primero que dijo, usted es un mentiroso. De entrada, no lo dejó ni respirar. ¿Por qué hizo usted eso? ¿Por qué no buscó? Me dijo, por una razón muy sencilla. Porque este señor venía promocionando en su programa de televisión y de radio que me había invitado repetidamente al programa y yo no había querido venir, que yo tenía miedo de venir. Y cuando yo hablé con él, porque yo hablé con él y le dije, ¿por qué hizo eso? Dijo, hombre, son conceptos, es la posverdad. Es la posverdad. La posverdad es que yo puedo decir que lo invité y que usted es un cobarde. ¿Ve? A eso me refiero. Eso es el caos. Eso es este mundo. Sí, desde el comienzo es un mundo de posverdad. La posverdad no es nueva. La posverdad viene desde el momento de la caída. Y el mundo es lo que aparece a partir de la caída. Esa creación que dice Sergio, es el hombre que empieza a desarrollar las cosas, no empieza a desarrollarlas propiamente a partir de su naturaleza, sino de quien controla su naturaleza. Y quien controla su naturaleza es mentiroso por naturaleza. ¿Sí? Entonces la posverdad empieza ya y ha vivido toda la historia la gente mintiendo. Es esencial al hombre la mentira, no al hombre, a la situación que el hombre vive aquí. Este es el mundo de la posverdad. Sí. Este es el mundo de la posverdad. Todo eso que están diciendo ahora es cierto, pero es lo que se ha venido haciendo. Cada hombre se inventa su historia a su acomodo y a su manera, dice lo que le provoca, y siempre y cuando que no afecta a los demás, no creo que sea eso. Siempre y cuando no lo apabullen los demás, siempre y cuando tenga la fuerza suficiente para imponerse sobre los demás, va a salir adelante. Si no lo apabullan ni lo hunden. ¿Sí? En su posverdad, en su construcción, que no es más que un delirio, puesto que no es real. La posverdad no es más que un mundo delirante, un mundo psicótico, ajeno a la realidad, ¿ve? Porque la realidad, como veíamos, es Dios. No es que Dios esté en la realidad, Dios es la realidad. Y vivir de espaldas a Dios no es que se pueda vivir con la naturaleza humana solamente. Dios nos dio la naturaleza y defiéndanse con eso. ¿Sí? Porque toda la naturaleza humana está hecha hacia Dios, enfocada hacia Dios. No puede ser de otra manera puesto que viene de Él. ¿Ha sido secuestrada? Sí. ¿Por quién? ¿Por el hombre mismo? Me disculpan, los señores. ¿El hombre se autosecuestró? Eso me suena a pendejada. Me perdonan la palabra. No lo voy a decir más aquí en público. Pero el hombre se autosecuestró, se autoesclavizó. Esa es la sensación que el hombre tiene, porque el demonio quiere que la tenga y quiere que el hombre piense, a usted fue el que se le ocurrió hacer esto y esto y esto. A usted se le ocurrió esclavizarse. ¿Ve? No es de la naturaleza del hombre
de donde viene la esclavitud, Sergio. Sí, yo sé que yo le estoy hablando sin muchas pruebas, le estoy hablando de mis conclusiones a través de un proceso muy largo de vida, de estudio. No sé si yo estoy viendo a Sergio cortado en la mitad de la cara. ¿Ah, sí? Pues yo lo veo completo, no sé cómo. Bueno, no, fíjense, no es lo que yo vea, sino lo que aparezca en la cámara. Yo veo una cosa, ustedes ven otra. Muy bien. Pero lo que le digo, tiene razones. Entonces, podemos hacer un próximo debate poniéndole las razones bíblicas, un sustento bíblico a lo que estoy hablando, porque yo no me he inventado las cosas. Claro, sí, mucho de lo que digo viene de una experiencia. Lo que he conocido, lo paso por el tamiz de la escritura para ver si hay algo de lo que conocí que fue otro tipo fue una alucinación o como quiera. Entonces lo paso a través del tamiz de la escritura y lo paso a través del tamiz de la iglesia. ¿Ve? A través de la iglesia, y la iglesia no me refiero solamente pues al Papa o a los dogmas o al Concilio Vaticano II. Me refiero al pensamiento de toda la estructuración de la iglesia. Estamos hablando de todo ese desarrollo hasta el siglo V, VII, San Agustín, etc. Y estamos hablando la época que continúa, que es lo que llaman la escolástica, siglo V, VII, hasta llegar a la Ilustración, hasta Lutero. Y lo que viene de ahí para adelante. En Lutero es Trento y luego tenemos demás concilios, el pensamiento de los santos, etcétera. Las discusiones que se dan al respecto de todas estas cosas van decantando, en mi opinión, la verdad. Y yo estoy hablando a partir de eso. Entonces, mi experiencia que se pasa a través de ese tamiz. Y en esa experiencia, la presencia del demonio es clara. El dominio del demonio sobre el mundo es clara. No solamente en mi experiencia, sino en el pensamiento de la iglesia, el pensamiento oficial de la iglesia. El demonio como ente, como criatura, como ser pensante, con memoria, con voluntad, con deseos. No solo el demonio, los demonios, como con un cuerpo espiritual. Yo no desconozco su experiencia ni su interpretación a través. Yo soy una persona muy inteligente, o sea, yo lo sé. Y su comparación de la experiencia con la escritura, o sea, no lo desconozco. Sin embargo, para mí, o sea, digamos, la pregunta es tan importante, tan importante, ¿sí? O sea, no es una pregunta menor. A eso le dedico los días. Usted me dice, usted camina por este mundo, todos los días trabaja, vive, etcétera, etcétera, y no sabe dónde está. Mi hermano, así estoy, así es cierto, así estoy. Y todos los días me levanto temprano a hacer eso, a buscar en dónde es que estamos, en dónde estoy, qué dice este man, qué dice este otro, espérese a ver. La pregunta es muy importante y no se responde en un brochazo, no se responde con tres cosas, ¿sí? De acuerdo. Ok. Sí. Listo. Pero como siempre, sí, lo último que quisiera decir es, como siempre, las conversaciones con ustedes son muy buenas, o sea, son muy interesantes y me ayudan, siempre me dejan algo. Entonces estoy agradecido. Ya. Ok. A mí también me parece muy interesante hablar con usted. Me parece que a veces caminamos juntos, otras veces es una contraparte. Y las dos veces las aprecio inmensamente. Es decir, me interesa cuando caminamos juntos descubriendo cosas, es chévere. Me interesa cuando usted no está de acuerdo conmigo. Porque tiene argumentos, porque tiene pensamientos, porque me obliga a mí a ir a buscar. Entonces las dos cosas son válidas. María Paula Gallegos, Sergio Romero, Antonio Torres, esto es Levantando el Velo. Les damos gracias por estar en este momento y no se les olvide suscribirse al canal, compartirlo, dejar sus comentarios, qué piensan ustedes, qué les parece, qué no les parece. Los escuchamos. Gracias. Y una propuesta.
Si cada uno de ustedes consigue un suscriptor nuevo, eso es en nada que llegamos a 1000. Un suscriptor, dígale a su tía, a su primo o a alguien. Empecemos nosotros. Sergio consigue un suscriptor, Paula y yo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, tarde o noche, según cuando nos estén viendo.